Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Daniel Laneri, el director de contenidos del sello editorial Albo Ediciones. Además de ejercer este rol, también soy escritor y lo que vengo a proponerte es la inauguración o el lanzamiento que estamos haciendo del taller de corrección de estilo Albo Ediciones. Voy a explicarte por qué este taller no es una actividad ni pasatista ni como cualquier otra que comúnmente se da como formación satélite común para los escritores o aspirantes a escritores. La pretensión de este taller es otra cosa. La pretensión de este taller es lograr cambiar no tu forma de escribir, sino encontrar tu mejor perfil de escritor o de escritora. ¿Por qué digo esto? Ahora te voy a desarrollar la idea para que puedas evaluar qué es lo diferente de esta propuesta. Existe un verdadero motivo, como bien lees ahí, por el que el libro no se vende. Y esa verdadera razón es por la cual no estás viviendo económicamente de tu trabajo de escritor. Ahora, todo el mundo piensa en determinados patrones comunes de por qué no se vende un libro, de por qué no es rentable trabajar como escritor. Y lo que a través de este taller vengo a proponerte es exactamente la respuesta práctica a ese problema. Y para eso lo primero que hay que ver es cuál es la raíz y cuáles son los falsos mitos que hay en el mercado y en la idea común de lo que es vivir de la escritura o ser un escritor. Vivir de la escritura no significa hacerte millonario. Puede sucederte. Pero no estamos hablando aquí de ninguna promesa de hacerte millonario o ser un gigantesco bestseller tipo J.K. Rowling o Stephen King. No estamos hablando de eso. Estamos bajando los pies a la tierra y estableciendo los parámetros lógicos por los cuales te puedes convertir en una persona cuya fuente de ingresos principal termine siendo la escritura, terminen siendo los libros. De ahí para adelante, esto puede explotar económicamente en tu camino o no, pero sí puedes tener un piso de sustento que te diga, que te permita decir socialmente, soy escritor y vivo de esto. Ahora, volviendo al planteo anterior, el tema de por qué, la vieja pregunta de por qué mi libro no se vende y por qué hago ediciones y nadie me apoya y no consigo vender ejemplares. Bueno, vamos a empezar a romper estas ideas equivocadas. El tema por el cual tu libro no se vende no es ni por la editorial que te ha contratado o con la cual estableciste una coedición o estableciste comprar ejemplares para manejar por tu cuenta. Es decir, no es la editorial. Estamos hablando de editoriales convencionales, no estoy hablando de grandes grupos editoriales que sí te patrocinan y que invierten mediáticamente en tus libros. Que eso sucede con los contándolo con los dedos de la mano, solamente en aquellos perfiles de escritores que tienen detrás un montón de seguidores o una resonancia pública importante, que por supuesto tienen allanar el camino porque después un gran grupo editorial va a invertir en ese autor
y va a lograr resultados porque ese autor ya tiene además un precedente de nombre y de carrera pública, digamos. No es este el caso. Estoy hablando de escritores que o bien recién empiezan o que vienen luchando desde hace muchos años y no consiguen hacerse visibles al gran público. De hecho, no consiguen vender la cantidad de ejemplares necesarios para poder vivir de esto. Entonces, no es la editorial, no es la autopublicación. Hay gente a la cual le va muy bien con publicando en Amazon y demás, pero este tampoco es el camino por el cual vas a poder vivir de la escritura. En el 95% de los casos, por supuesto que hay excepciones en todas las cosas, ¿no? Como te digo, no es ni Amazon, no es ni el sistema de distribución que tengas, no es ni siquiera la campaña de marketing que hagas, por más buena que sea, no es el jefe de prensa que puedas o no contratar o la agencia de prensa que puedas contratar, ni la campaña publicitaria que puedas pagar en redes sociales o eventualmente en medios televisivos o radiales, ni tampoco es el tráfico orgánico, es decir, el boca a boca el que te va a permitir, o los posteos en las redes, lo que te van a permitir que tu libro se venda realmente de manera importante y que puedas realmente vivir de la escritura. No es nada de todo esto, que es lo que comúnmente pensamos. Llego a esta conclusión después de haber publicado decenas y decenas de libros de otros autores como editor, de haber corregido a muchísimos autores, de haber sacado libros donde no había un libro, haber logrado hacer un libro donde no lo había, a fuerza de correcciones y de modificaciones, ¿no es cierto? Y por supuesto, a través del estudio del mercado, que permanentemente está cambiando de manera cada vez más veloz. Bueno, nada de todo esto es lo que en la raíz, en el fondo, en la verdad de las cosas, va a hacer que seas un escritor, una escritora con notoriedad o con buena venta de libros mensualmente. El asunto de por qué no se ha vendido tu libro es porque tu obra no alcanzó aún lo que estás anhelando o lo que siempre anhelaste ser como escritor. Esta es la realidad. Y a fuerza de experiencia como corrector es que decido armar este taller, porque encuentro aquí la verdadera raíz por la cual una obra no pasa nada con un libro cuando sale publicado. Es verdad, hay libros pésimos, de muy mala calidad, que tienen detrás un equipo y una inversión de marketing enorme y que logran vender muchos ejemplares, o cientos de miles de ejemplares, o hasta incluso millones de ejemplares. Pero son rarísimas excepciones y por lo general nadie que trabaje en este oficio tiene la capacidad económica para invertir en semejante batería de marketing y publicidad. Esto ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué los lectores eligen? Quiero que lo des vuelta, quiero que lo pienses como lector. ¿Por qué estás eligiendo? ¿Por qué vas a una librería y eliges comprar este libro y este libro no? ¿Por qué te interesa este libro para leerlo y por qué no? Descartando, por supuesto, el hecho de que hay autores ya renombrados que uno los compra porque le han gustado y porque los siguen. No, me refiero a libros relativamente nuevos de gente relativamente desconocida, que uno va, lo ve en el escaparate de la librería, en la mesa de la librería, y dice, esto me interesó, me pudo haber interesado porque su portada es atractiva, porque su título es atractivo, pero hay algo, ¿sí?, que te lleva a tomar ese libro de la mesa, hojearlo, leer un par de párrafos y saber si te lo vas a querer comprar o no. Son múltiples los factores. Pero a veces los grandes éxitos se logran con libros de pésima calidad, pero de manera efímera. Es muy difícil que se sostenga
cuando la obra es de mala calidad a lo largo del tiempo, o que trascienda a un escritor cuando lo que está haciendo es realmente o literalmente basura. Entonces, lo que de verdad hace que un escritor pueda vivir como tal es la calidad de su obra. ¿Y cuál es la calidad de su obra? ¿O en qué se basa la calidad de su obra? En su estilo. Si la mayoría hoy que sube libros a Amazon no se preocupa por esto, ni sabe lo que es el estilo de una obra. Y la gran mayoría escriben igual, sin distinción. Es decir, uno puede leer, agarrar un libro de fulano de tal o de otro y no verdaderamente dice es más de lo mismo, no distingue entre la voz de un escritor y la voz de otro escritor. Y entonces eso se pierde en un innumerable mar de títulos que hay ahí por Amazon y por otras plataformas sobre los cuales no pasa nada, que eventualmente pueden vender algo pero que no van a trascender jamás, ni forjarte un camino sólido, ¿no? Que a eso es lo que vamos con este taller. Eso lo hace el estilo del escritor. El estilo del escritor es la cosa más difícil de trabajar y sobre la cual muchos no quieren trabajar porque requiere un esfuerzo enorme. Encontrar la verdadera voz de uno como escritor, el verdadero estilo, la verdadera notoriedad, así como se distinguen las voces de un buen cantante de otro que no lo es. Hay gente en la música que ha hecho verdadera escuela y que uno al primer acorde sabe quién es el que va a cantar o el que está cantando. Y hay otros, como pasa hoy, que también el arte está cayendo en esto, ¿no? En un mar de cosas uniformes donde no se distinguen voces o no se distinguen composiciones diferentes. En los libros pasa lo mismo. Las composiciones empiezan a ser todas uniformes. Y cuando aparece alguien que descolla un poco, bueno, ahí va los lectores y hacen foco, y de verdad masivamente hacen foco. A eso es a lo que vamos con este taller. Es a lograr sacar la mejor versión de ti mismo como escritor, de tu obra, pero encontrando una voz propia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a avanzar un poco. Como bien pongo ahí, para lograr esto, lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar y ya mismo con un profesional que te ordene, que te guíe, que te dé pautas sobre cómo pulir tu obra, sobre cómo encontrar tu mejor versión narrativa, sobre cómo hablar, cómo hacer hablar a tus personajes de una manera diferente, ¿sí? Esto en el terreno de la ficción. Lo mismo cuadra para lo que son los ensayos, ¿no? Hay que tener una voz de relato que sea verdaderamente distinguible, propia. Una vez conseguido eso, lo demás te puedo asegurar que cae como fruta madura del árbol, ¿sí? Entonces, para hacer esto es para lo que se abre la inscripción a este taller. Y lo que promete este taller y te asegura este taller es encontrar una voz totalmente original, una argumentación original de lo que estás haciendo, y que seas absolutamente distinguible y que el lector sepa que ese que está hablando es fulano de tal, es fulana de tal. Que los lectores se conviertan así en verdaderos seguidores y fanáticos de tu obra y que aspiren y que esperen cuál va a ser tu próximo libro, porque lo van a querer comprar. Entonces, ¿qué te propongo aprender para todo esto que estamos hablando? Nosotros tenemos siempre, todos los que escribimos, somos también lectores, somos previamente lectores y paralelamente lectores. Y tenemos referentes, ¿sí? Todos tenemos referentes de diferente calibre, pero tenemos escritores a quienes admiramos. Uno de los trabajos principales de este taller es establecer quiénes son tus máximos referentes. Entonces, ponerlos sobre la mesa
y desmenuzar juntos y enseñarte a cómo desmenuzar el estilo de ese escritor al que estás admirando o al que admiraste siempre y al que de alguna manera quieres imitar, quieres emular. No significa que vayas a buscar copiar a ese escritor o copiar el estilo de ese escritor, sino que determinar pautas que te enseñen cómo alcanzar ese mismo nivel de calidad que tiene ese escritor al que siempre admiraste y al que te gustaría parecerte, ¿sí? Parecerte, dije, pero con tu propia voz. Dentro del taller te voy a hacer conocer la forma en que ese escritor llegó al lugar al que llegó y por qué. ¿Por qué ese escritor pegó en los lectores? ¿Por qué pegó en los editores? ¿Por qué las librerías quieren tenerlo? ¿Por qué lo quieren vender? ¿Por qué se vende? ¿Por qué los lectores lo eligieron? Todas estas cosas es las que vamos a tratar dentro del taller, ¿sí? Y luego revisar tus contenidos, paralelamente que vamos haciendo este trabajo de conocimiento de cómo ese escritor logró lo que logró y por qué, cuáles son sus condimentos, ¿sí? Nosotros vamos a revisar tus contenidos, vamos a revisar juntos tus contenidos y establecer los paralelismos, vuelvo a repetir, no para hacer comparaciones de imitación, sino para establecer paralelismos y diferencias en cuanto a la calidad de la escritura. O sea, ¿por qué Pérez Reverte logra un efecto en esto y en este párrafo y en este capítulo? ¿Y por qué tú estás escribiendo que te gustaría parecerte a Pérez Reverte y estás escribiendo, pero sin embargo no estás alcanzando esos golpes de efecto o esas expresiones o esas descripciones o esa calidad de literatura que sí hace que Pérez Reverte sea Pérez Reverte, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera? Isabel Allende, Pérez Reverte o quien quieras, Rowling o quien quieras, y si voy más allá, para mi gusto, gente mucho más importante como los clásicos, ¿no? Dostoyevsky o el propio Borges o Cortázar, en fin, quien sea que sea tu referente o tus varios referentes, vamos a hacer ese trabajo, cómo emparentar tu nivel con eso que ya sabemos que ha sido y que sigue siendo importante en el público lector, ¿sí? Luego, como digo, emparejar el nivel evitando potenciales plagios o imitaciones. Quiero enseñarte a que puedas copiar o mejor dicho, visualizar ese formato del éxito de fulano de tal, pero no caer en plagios ni en imitaciones, porque esa es una tendencia que uno a veces no lo hace adrede, sino que por propia admiración empieza a adquirir el lenguaje de ese escritor al que admira. Entonces hay que estar atento a no cometer este tipo de plagios o de imitaciones, que es como cuando alguien se sube al escenario a imitar a un cantante. Eso no va para ningún lado ni va a constituir nunca una carrera, va a ser simplemente un tributo a, ¿no? Y no queremos eso. Lo que queremos es que logres tu propio nombre y estilo. Luego, ver en tu género quiénes son tus competidores hoy por hoy, ¿sí? ¿Por qué esos competidores tienen éxito? Y cómo llegar a ese mismo rango de éxito o similar. ¿Por qué? ¿Cuál es su fórmula? ¿Qué es lo que hacen que se mantengan en los rankings de ventas de libros todos los años, todos los meses? ¿Cómo lo consiguen? ¿Hay patrones comunes? Realmente los hay. Realmente los hay. Y no los vas a copiar, sino que los vas a emular. Bien. Luego de todo esto, buscar el sello propio, ¿sí?
tu propio lenguaje, tu propia forma de narrar, tus voces narrativas correctas. ¿Cómo vas a hacer hablar a los personajes? Si por lo general, hoy por hoy se comete un gravísimo error que es, como no se sabe narrar, como no se sabe describir con verdadera tensión dramática y como hay pocos modos jugosos de escribir, la gente por lo general ataca primero los diálogos y mete, por ejemplo, en una novela el 90% de diálogos, hace hablar a los personajes, porque claro, a veces es más fácil hacer hablar a los personajes que contar la historia o contar sobre el personaje, o meterse en la psicología del personaje y describirlo. Bueno, estos son errores comunes que hay, que la mayoría comete hoy, y realmente hacen que la calidad del libro sea pésima, porque hacer una novela con un altísimo porcentaje de diálogos es un grave error. No le da peso y no le da calidad a una obra. Esto hay que trabajarlo, hay que encontrar el delicado equilibrio. A los personajes hay que hacerlos hablar solo cuando es necesario e imprescindible que hablen, si no, no. ¿Vale? Pero para eso hay que saber narrar con solidez. El manejo de las características dramáticas, como dije, de los puntos dramáticos, el desarrollo de las acciones. Hay libros que de principio a fin se manejan en una meseta donde no pasa nada, y uno termina el libro y dice, pero bueno, aquí uno lee esperando que pase algo y realmente nunca pasa nada excitante en el argumento de la obra ni en el desarrollo de los personajes. Luego, cómo hacer evolucionar esa obra hasta encontrar la completa originalidad propia, que de eso se trata el taller de estilo, ¿sí? Corregir y buscar, corregir y buscar, corregir y buscar. Lleve el tiempo que lleve. Luego, otra cosa que vamos a hacer es testear los efectos de tu obra con los lectores. No significa esto, y esto también es un gran error, no significa esto que termines tu libro y empieces a desparramar entre parientes, conocidos, amigos y demás, y dar tu obra para que la lean y te den su opinión. No se trata de eso, que eso es un grave error, ¿sí? Sino se trata de testear la obra en cuanto a lo que el público lector está buscando, el mercado editorial está buscando, el mercado incluso audiovisual está buscando, y testearlo con lo que estás haciendo. ¿Estás en tendencia o no estás en tendencia? Y si vas a romper tendencia, ¿la estás rompiendo bien la tendencia? ¿Estás haciendo que algo sea verdaderamente disruptivo y atractivo desde lo disruptivo? Este es el secretito que hay que saber manejar, en donde se consolida un autor, ¿no? Luego, medir el posible impacto en el mercado y optimizarlo. Una vez que yo testeo qué está pasando, qué se está consumiendo en el mercado editorial, tengo que testear también qué impacto puede tener mi libro. Y sobre el posible impacto que mi libro pueda tener, cómo sacar el máximo provecho de eso, cómo optimizarlo al máximo esto. Esto se hace a través del argumento, si es una novela, a través de la temática, si es un ensayo. Estoy cansado de ver ensayos donde todo el mundo habla de lo mismo, sobre todo los ensayos de los supuestos coaches o entrenadores, digamos, hablemos en nuestro idioma, los pseudo-mentores, que todos hablan de lo mismo, y de un exitismo donde todos hablan de lo mismo, los pseudoterapeutas que también se ponen a hablar de cosas en el mismo cliché, en el mismo idioma entre comillas, me refiero al estilo que manejan, y que verdaderamente no hacen diferencia con respecto al resto. Entonces este impacto hay que medirlo, hay que ver qué es lo que estoy haciendo con mi obra terminada. La terminé bien, realmente estoy aportándole al público lector algo diferente, algo nuevo, original, o estoy hablando más de lo mismo. No quiero hablar más de lo mismo, porque si voy a hablar más de lo mismo, nunca voy a generar una marca propia como autor. De esto se trata el taller.
que generes una marca propia, y eso es lo que va a hacer que tu libro se venda, no otra cosa. Los demás son accesorios, son aditamentos, que por supuesto cuando se suman bien, hacen multiplicar el asunto, hacen multiplicar los resultados, pero si no se suman bien, si la obra no tiene sustento, no van a lograr ningún efecto. Ahora, luego de todo este trabajo, que parece monumental, y sí lo es, pero es perfectamente manipulable, encontrará el momento perfecto para la publicación, que esto tampoco, la mayoría no lo considera, la mayoría terminó el libro y lo quiere tener ahí, porque es inclusive el alimento del propio ego. Uno quiere tener la obra ya lista, manosear el libro, verlo en las librerías, lo quiere ya. Y esto hay que encontrarlo y explotarlo en el momento correcto. Si yo hablo de un libro cuya temática no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en la realidad, bueno, tengo que esperar el momento de maduración de eso. Si yo voy a romper mercado con algo, tengo que darlo en un momento de golpe de efecto. Yo no voy a lanzar un libro, por ejemplo, ahora en diciembre, porque es una pésima fecha para lanzar un libro realmente que haga ruido. La gente tiene la cabeza en otra cosa. Por más que sea la fecha de los regalos, ¿no? En Latinoamérica no lo voy a lanzar en enero porque está todo el mundo de vacaciones y nadie presta atención, ¿sí? Salvo que haga una novelita pasatista para leer en el verano, pero no es esta la intención, salvo que te quieras posicionar como Corín Tellado, digamos, ¿no? Autor de verano, de folletines de verano. Pero bueno, todo esto que no va en detrimento de nadie, lo estoy diciendo simplemente porque es otro estilo. Todo esto son cosas que los escritores por lo general no evalúan, porque lo que quieren hacer es sentarse a escribir y publicar y que se venda. Ni siquiera quieren vender, quieren que se venda. Vale, entonces, para lograr esto hay que trabajar muy duro y muy a conciencia y muy seriamente con estas cosas. Te puedo asegurar que trabajando seriamente con estas pautas que te estoy dando, indefectiblemente la fruta madura de tu éxito como escritor cae. Vuelvo a repetir, no vas a vender millones de libros de entrada, o quizás sí, porque quizás escribas algo que de golpe sea un boom y caiga en el momento perfecto, o pase algo en el mundo que justo te has anticipado con el argumento de tu libro y es un golpe de efecto accesorio. Pero sí lo que te puedo garantizar es que vas a tener una obra que la gente va a distinguir, va a decir, fulano de tal, fulana de tal, quiero el nuevo libro de ese escritor, de esa escritora. ¿Ok? Bien, la pregunta crucial, que esto es muy alto el porcentaje de escritores que no saben qué hacer con su libro terminado. ¿Cuáles son las estrategias y las acciones que hay que realizar cuando uno tiene el libro terminado? Es mayoría los que no lo saben, los que no saben qué hacer con eso, ¿sí? Y mayoría los que consiguen contratos o pseudocontratos de coedición donde esas editoriales les dan un paquete de libros o les hacen pagar un paquete de libros y ahí se los mandan y no saben qué hacer, no saben ni cómo se hace una presentación de un libro, ¿sí? En muchísimos casos. Entonces, vamos a trabajar eso también, a establecer un plan estratégico. Cada libro tiene un plan estratégico diferente, no es lo mismo, ninguno, por más que sean del mismo género, porque las voces narrativas de cada uno de esos autores son diferentes, entonces las estrategias deben ser diferentes, porque lo que hay que lograr es distinción, no el más de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es trabajo también del taller. Vale, muy bien. Ahora, el asunto es que luego de decirte todo esto, hay 3 caminos a tomar. El primero es buscar una editorial convencional que tenga el perfil de tu libro y presentarle el manuscrito. Porque claro,
tiene que tener el perfil de tu libro. Hay gente que manda a ciegas manuscritos a cualquier lado y a cualquier sello editorial porque tiene nombre el sello, pero quizás ese sello no trabaja esa temática que estás escribiendo. Bueno, entonces esto hay que considerarlo. Puedes tomar ese camino, ¿sí?, en el cual también te puedo ayudar. Puedes tomar el segundo camino, que es buscar un agente literario, un manager o incluso un mecenas que te ponga dinero para una publicación, perfectamente. O puedes tomar el tercer camino, que a mi juicio me parece el más inteligente, que es ponerte en manos de un sello editorial concreto con el cual hagas un acuerdo de edición, ¿sí?, y que ese sello editorial sea tu guía para hacer todo esto que te acabo de mencionar, ¿sí? Es decir, puedes tomar este taller desde dos lugares. Un taller en donde aprendas todo esto y nada, te vayas con tu obra terminada y pulida y corregida y perfecta y hayas encontrado una voz narrativa propia, un estilo propio, definitivamente, y listo, y voy a ser muy feliz de que lo consigas. O bien tomar el otro camino, que es hacer todo esto, pero además garantizarte que terminado esto tu libro va a salir publicado sí o sí, distribuido sí o sí internacionalmente, y vas a seguir el camino y te voy a ayudar en las estrategias posteriores, ¿sí? Entonces esos dos caminos son libres de tomar de tu parte. Lo importante es que te lleves primero este aprendizaje que tiene que cambiar el estilo de tu escritura hacia un estilo notorio, definitivo, profesional y distinguible del resto. Para que dejes de ser invisible, ¿ok? Para que tu nombre suene, que esto es lo que va a hacer que tu libro tenga peso y se venda. No hay otra explicación. Lo demás son juegos de ensayo y error. Yo puedo poner publicidad, puedo pagar al mejor experto en marketing que exista, pero si mi libro no tiene el nivel que tiene que tener, vas a estar tirando el dinero, ¿ok? Y a perder el tiempo y a romper ilusiones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo siempre digo, el camino de Amazon es un camino de ciegos, ¿vale? Hay muy pocos que se meten en Amazon sabiendo ya todo esto de antemano, porque ya llevan una trayectoria que ya esto lo han sabido. No ese es el camino. El camino serio para llegar al lector que te siga, al que le gustes, al que tenga futuro, es hacer este trabajo. Es un taller de corrección de estilo, ¿vale? No es una tontería, es lo más importante que puedes hacer como escritor, si realmente quieres vivir de la escritura, ¿vale? Entonces, si quieres esto y si quieres optar por cualquiera de los dos caminos, lo único que vas a tener que hacer es simplemente pedir los informes para inscribirte en alboediciones@gmail.com, escribir un correo allí o por WhatsApp al número que ves ahí. Está previsto que el taller se lance a partir del 15 de enero. ¿Cómo es la modalidad del taller? La modalidad del taller es trabajar uno a uno. Yo personalmente, sin intermediarios o sin equipo accesorio, voy a trabajar contigo y nos vamos a juntar todas las semanas, ¿sí? Nos vamos a juntar todas las semanas. Aquí hay dos cosas. Si estás en España, más concretamente si estás en Málaga, Vélez Málaga o la Axarquía, podemos hacer este taller de manera presencial, lo cual es mucho más, por supuesto, enriquecedor. Pero si no, y si los tiempos no puedes establecer un horario y demás, esto se puede hacer online. Y yo todas las semanas voy a estar juntándome contigo por Skype o por un directo de Meet de Google, y trabajaremos entre 1 hora y media y 2 horas la sesión semanal. En el interín entre sesión y sesión vamos a trabajar las correcciones y el pulido de lo que estás escribiendo y vamos a ir avanzando durante todo el año. En el caso de que quieras publicar con Albo Ediciones,
ya vamos a enfocar directamente para la salida de tu libro y programar presentación de lanzamiento y demás cosas. En el caso de que solo quieras la formación, vas a tener la formación, y cuando consideremos mutuamente de que has llegado al lugar correcto y que has obtenido ese cambio de estilo, ese nombre propio, esa voz narrativa, terminaremos el taller. El mínimo de duración del taller es de 6 meses, porque en menos de 6 meses no se logra esto. Y el taller máximo es de 1 año, por supuesto, que a partir de ahí, si editas con Albo Ediciones, seguimos en contacto para futuras obras, por supuesto que sí, hacer el mismo trabajo con cada una de las obras. Lo hemos hecho de la manera más accesible posible. Estos son muchas horas de dedicación, mucha cosa puesta en juego. Voy en serio, no voy a... no es un enlatado, no es que yo te voy a hacer un enlatado y vas a ver las grabaciones subidas a una plataforma cuando tú quieras. No, vamos a ir avanzando personalmente sobre lo que estás escribiendo, ¿sí? Entonces vamos a juntarnos todas las semanas a eso. Eventualmente puedo mandar videos accesorios de contenido, pero siempre personales para ti, para lo que estás haciendo. Esto no es un enlatado, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por supuesto, esto lleva dedicación, tiempo, el oficio que yo pongo a tu disposición, la experiencia que yo pongo a tu disposición. Espero que lo puedas evaluar. Para adelantarte información, el coste de este taller en la modalidad libre, es decir, sin la edición de tu libro, ¿sí? El coste del taller es de 69 euros mensuales. Y en caso de que si quieras incluir el lanzamiento de tu libro, la edición, la distribución y todo lo que conlleva los servicios editoriales de un libro, la cuota es de 129 euros mensuales. Es realmente accesible por todo lo que vamos a hacer, por todo el tiempo personal que voy a dedicar contigo, y por los resultados que yo sé que vas a obtener si haces esto y si trabajas en serio. Así que simplemente te invito a que me escribas a alboediciones@gmail.com, me escribas por WhatsApp y me comentes qué es lo que estás escribiendo, qué es lo que vas a escribir, o qué es lo que ya tienes escrito y quieres corregir o revisar, cuáles son tus expectativas, sobre todo cuáles son tus expectativas como autor, qué es lo que quieres lograr, ¿sí? Y si está en consecuencia o está alineado con lo que te acabo de explicar y de contar, pues bienvenido, es hora de empezar. Realmente es hora de empezar. No demores demasiado, porque las inscripciones obviamente que no puedo atender a todo el mundo, entonces voy a cortar las inscripciones hasta un cupo razonable según lo que tenga que trabajar con cada uno, y voy a cerrar las inscripciones por todo el año, una vez que considere que puedo atender fehacientemente a determinado número de personas, que por lo general no creo que sean más de 30 o 40 personas como mucho. Entonces, bueno, simplemente te espero. Creo haber explicado con total franqueza cómo es este mundo y qué se puede lograr y por qué no se logra lo que todos quieren lograr y no lo logran todos. Y siempre te voy a hablar desde mi experiencia, después de haber a día de hoy publicado 6 libros y con otro tanto por publicar a partir del 2025, y un montón de proyectos que ya conocerás si te sumas a esto y hablamos mano a mano. En fin, te doy la bienvenida, te dejo ahí el bichito dando vueltas en tu cabeza para tomar la decisión, es decir, bueno, encaro esta actividad en serio, voy a por todas, voy en serio o no, o seguirá siendo mi hobby. Yo te voy a poner la carne en el asador, te voy a poner todo lo necesario para que logres ser un escritor de nombre. Un fuerte abrazo, gracias por atender este video, y si conoces gente
a la cual esto le interesa también, con mucho gusto lo puedes compartir. Simplemente me escribes correo electrónico, me haces la consulta que quieras hacerme, cualquier consulta que quieras hacerme, y aquí estoy para poder llevarte de la mano en este bellísimo camino de la creación y de la narración y de la escritura y sobre todo del arte. Un fuerte abrazo.